Muy buenas tardes, muchachos. Ahora vamos a presentarles el tema de presión. Así, presión en general es la concentración de una fuerza o el peso de una sustancia sobre un área de apoyo. Entonces, ¿qué es fuerza? Pues fuerza sobre área, o bien, en su defecto, el peso de un objeto entre el área donde está descansando el objeto. Esa relación o cociente se le llama presión. No sé si recuerden otro concepto que también era la misma relación: esfuerzo unitario, también es fuerza sobre área, pero aquí se refiere pues a la cantidad de fuerza por unidad de área que resiste un material o el material de un objeto. Entonces este se refiere más a la resistencia de los materiales, y este se refiere, la presión hace referencia a la concentración de una fuerza en un área de apoyo en particular. Bueno, cuando yo desarrollo este tema, me acuerdo mucho de una anécdota. Cuando yo era estudiante de universidad, coincidía todos los días en el mismo camión con una persona que trabajaba de jardinero en una escuela, en la escuela naval por allá en Mazatlán. Y en una ocasión lo vi que se subió con sus cubetas, sus sandalias, y el camión iba bastante lleno, así que le tocó parado. Iba agarrado del tubo, y pues ya ven, los camioneros de pronto aceleran y de pronto frenan y se van peleando por el pasaje. Entonces, en una ocasión que estaba él parado, y frente a él estaba una señora bastante pesadita. Yo aquí le puse la pierna delgadona, pero la tenía un poquito más gruesecita. Entonces, nos rebasa otro camión, y nuestro camionero le pega el acelerón al camión. Entonces, al pegar el acelerón al camión por inercia, pues para mantener el equilibrio, pues das el paso hacia atrás, y la señora le clava exactamente en el dedo gordo del pie derecho al señor, le clava el tacón, ¿no? Entonces, todo el peso de la señora concentrado en esta uña, pues así fue el alarido que pegó el señor, ¿verdad? Todo el peso de la señora concentrado en un área muy pequeña. Entonces, la presión que ejerce el peso de una persona en un área tan pequeña, obviamente es muy grande, ¿verdad? Entonces, entre menor sea el área de apoyo, pues obviamente la presión es mayor. Diferente hubiera sido si en vez de tacones hubiera llevado tenis la señora. El área de apoyo, o el área en que se distribuye todo el peso, obviamente es más grande, y la presión pues es menos. ¿Por qué? Porque la fuerza se divide precisamente en el área. Bueno, entonces lo que pasó después de eso, pues el señor se agacha, digamos, por el rictus de dolor y el grito que pegó, el alarido que pegó. Entonces se agacha por el dolor, y le clava la quijada a la señora exactamente aquí en la espalda baja. La señora pensó que estaba sobrepasándose el señor de confiancitas, y todavía lo agarra a bolsazos, ¿verdad? Así que le fue bastante mal a este señor. Los días que vinieron, después lo veía yo con el pie vendado. Bueno, eso se me quedó grabado. Entonces digo, bueno, aquí fue bastante la presión que ejerció el peso de la señora en el dedo. Es como si le hubieran clavado un clavo, vaya, con un martillo ahí en el pie. Bueno, entonces, las unidades de presión son las mismas unidades de esfuerzo, como les decía, porque pues es una relación de fuerza sobre área. Entonces, la presión la vamos a medir en las mismas unidades de esfuerzo unitario. Entonces, unidades de medida de la presión, las unidades de medida pues es Newton sobre metro cuadrado. La fuerza medida en newtons, el área medida en metros cuadrados. A eso se le llama pascal. ¿Cómo se representa? PA, ¿no? Pascal. Muy bien, muchachos. El primer ejemplo para ilustrar el concepto de presión es el siguiente. Dice de esta manera: un prisma rectangular con una densidad de 10.500 kilogramos sobre metro cúbico, cuyas medidas son 8 centímetros por 5 centímetros por 10 centímetros, descansa sobre una cara de 8 centímetros por 5 centímetros. Calcular, y vienen 4 preguntas.
cuál es su volumen en primer lugar, cuál es su masa, cuál es su peso y la cuarta pregunta, aquí metemos el tema de presión. ¿Qué presión ejerce el peso del prisma sobre la cara apoyada? Perfecto, aquí tenemos entonces este primer ejemplo. Tenemos un prisma rectangular que tiene su medida son, acá en la base es 8 por 5 y una altura de 10 centímetros. Así que el prisma descansa sobre esta carita, ¿va? Ahí se ve muy claro en la imagen. Y dice el material del que está hecho el prisma, este tiene una densidad de 10.500 kilogramos sobre metro cúbico. Y vamos a contestar varias preguntas. La primera es, ¿cuál es su volumen? ¿Cómo le hacemos para calcular el volumen de un prisma? El volumen del prisma, pues sabemos que la fórmula es área de la base por la altura. Para calcular el volumen de cualquier prisma regular, lo único que tenemos que saber es cuánto vale el área de la base. O sea, esta es la base, o sea, esta área hay que calcularla y lo vamos a multiplicar por la altura y vamos a obtener el volumen, que es la primera pregunta. Entonces, para que nos queden metros cúbicos, ya ven que la densidad está sobre metro cúbico, entonces nos conviene que el volumen esté en metros cúbicos. Por lo tanto, aquí lo voy a poner directo. 8 centímetros transformado a metros sería 0.08 metros. 5 centímetros transformado a metros, 0.05 metros. Y aquí 0.01, no, miento, aquí es 0.1 metros. Muy bien, muy bien. Entonces, para calcular el volumen del prisma, ya decíamos, tenemos que multiplicar el área de la base por la altura. Pero, ¿qué es la base? Pues la base tiene una forma rectangular, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues lado por lado. Entonces sería 0.08 metros por 0.05 metros, o sea, para calcular el área de esta basecita. Y nos queda 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque metro por metro, pues metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, la altura del prisma son 10 centímetros, que convertido en metros es 0.1 metros. Así que eso pues es muy sencillo, ¿verdad? Sería multiplicar finalmente el área, que es 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, por 0.1 metros. Y obtendremos... Bien, entonces ya calculamos el volumen. El área, es metros cuadrados por la altura que estaba en metros, nos queda metro cuadrado por metro, pues metro cúbico, ¿verdad? Entonces tenemos esta cantidad de metros cúbicos. Ese es el volumen del prisma en metros cúbicos. Y pues nos quedan 3 preguntas más. La segunda es, ¿cuál es su masa? Esa es la segunda pregunta, así que la vamos a poner por este lado. Inciso B es, ¿cuál es su masa? Muy bien, entonces, recordando pues el tema pasado, decíamos, si tenemos la densidad y el volumen, podemos conocer la masa. Eso ya lo hemos hecho en problemas pasados. El volumen pasa del lado izquierdo y queda despejadita la fórmula de densidad para la masa, ¿va? Entonces nada más es cuestión de multiplicar la densidad que ya conocemos por el volumen que ya conocemos. Entonces nos queda esto muy sencillo. Bien, entonces pues ya tenemos la masa, ¿va? Que multiplicamos la densidad por el volumen y aquí tenemos 10.500 por 4 por 10 a la menos 4. Aquí los metros cúbicos cancelados y nos quedan los 2 kilogramos. O sea, este prisma tiene una masa de 4.2 kilogramos. Muy bien, entonces, inciso C, la tercera pregunta, ¿cuál es su peso? Bueno, pues sí, siempre que podamos usar la fórmula del peso de la segunda ley de Newton, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Como ya tenemos la masa, pues peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, esa formulita que ya conocemos muy bien. Entonces, pues aquí nada más es muy sencillo, es multiplicar la masa que ya tenemos, que son 4.2 kilogramos, por los 9.8 metros por segundos cuadrados. Muy bien. Entonces ya tenemos el peso. Pues multiplicamos 4.2 kilogramos por 9.8 metros por segundos cuadrados. Tenemos 41.16. Sabemos también
que las unidades que nos quedan son kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Esto es newton, así que tenemos 41.16 newtons de peso. Eso es lo que pesa el prisma en newton. Finalmente tenemos la última de las preguntas. ¿Qué presión ejerce este prisma sobre el área en que está apoyada? Que eso es realmente esa es la pregunta que corresponde al tema que estamos viendo, ¿verdad? Que es el tema de presión. Muy bien, entonces la cuarta pregunta es ¿qué presión ejerce el peso del prisma? ¿Va? Así que fórmula, pues sabemos que es peso, el peso del objeto sobre el área en que está apoyada. ¿Va? Así que tenemos que la presión es los 41.16 newtons entre el área en que está apoyada. ¿Cuánto vale el área? Ya lo habíamos calculado, pues así está. 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahí está. Entonces, bien. Entonces la presión es el peso, que son los 41.16 newtons, que es lo que ya lo habíamos calculado acá, entre el área. ¿Cuál área? Pues esta área que también ya la habíamos calculado, ¿verdad? 4 por 10 a la menos 3 nos da 10.290 newtons sobre metro cuadrado. Esta unidad de newton sobre metro cuadrado se le llama pascal, ¿no? Como lo habíamos dicho al principio. Así que la presión que ejerce el peso del prisma sobre esta carita son 10.290 pascales. ¿Qué hubiera pasado si ese prisma, en vez de descansar en esta cara, descansa en de este lado? Si lo hacemos rodar y lo hacemos descansar sobre esta cara, pues sería otra presión, ¿verdad? El peso seguiría siendo el mismo porque es un objeto, pero al cambiarle el área de apoyo, cambia también la presión. Entre más pequeña sea el área donde está descansando, obviamente la presión es más grande, ¿no? Y si lo hacemos descansar en uno de los vértices, pues obviamente se incrementa la presión, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces continuando con el tema, tenemos lo referente a la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Pues la palabra hidros pues significa agua, ¿no? Y estática, pues etimológicamente hablando significaría agua en reposo, pero pues la presión hidrostática incluye a todos los líquidos en reposo y pues y también incluimos columnas de gas, ¿no? También se puede aplicar. Bueno, entonces la presión hidrostática básicamente se refiere a la presión de líquidos en reposo. Aquí tenemos una paradoja que habla al respecto, la paradoja hidrostática de Stevin. ¿A qué se refiere esto? Dice lo siguiente: la presión que ejerce un líquido en reposo no depende ni de la cantidad de líquido ni de la forma del recipiente que contiene el líquido. Solamente depende de la altura de la columna líquida y del peso específico del material o en su defecto la densidad, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la presión que ejerce un líquido en el fondo del recipiente, lo único que tengo que hacer es multiplicar el peso específico del líquido por la altura de la columna líquida, es decir, la profundidad, ¿no? Medido con respecto a la superficie libre de líquido. Entonces, si tenemos diferentes formas, en este caso, digamos, en esos tres recipientes, si tenemos el mismo contenido líquido, estaríamos teniendo la misma presión en el fondo de los tres recipientes. Aunque aquí tenemos mucho menos líquido que acá y que acá, ¿verdad? Y la forma de ese recipiente pues es diferente a esta, pues, y igual a esta. Entonces, depende solamente de la altura y del peso específico. Entonces la fórmula quedaría de esta manera: peso específico por altura o densidad por gravedad por altura. Recordando que peso específico, una de las fórmulas es densidad por gravedad, si lo recuerdas, ¿verdad? Entonces, en lugar de peso específico, podemos poner densidad por gravedad y quedaría de esta manera. Así que esa sería la terminología que vamos a usar: pH para referirnos a la presión de líquidos en reposo, presión hidrostática, peso específico, la densidad
y la altura de la columna líquida o la profundidad donde se encuentra el punto donde queremos calcular la presión que ejerce el líquido. Y G, pues ya sabemos que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Generalmente esta G la usamos como 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Muy bien. Ejemplo número 2. Tenemos un recipiente de 40 centímetros de altura. Se encuentra completamente lleno de agua de mar, cuya densidad es 1024 kilogramos sobre metro cúbico. Y la pregunta, ¿qué presión ejerce el agua de mar en el fondo del recipiente? Continuamos. Entonces, tenemos un recipiente completamente lleno de agua de mar y la altura o la profundidad se encuentra a 40 centímetros. Tiene una altura de 40 centímetros. Entonces, esto convertido en metros, lo voy a poner también directo aquí. Si lo convertimos en metros, estamos hablando de 0.4 metros, ¿no? La densidad del agua de mar, también nos da el problema, son 1024 kilogramos sobre el metro cúbico. La pregunta es cuánta presión ejerce esta agua aquí en el fondo, ¿no? Entonces, allá tenemos las fórmulas, si tenemos peso específico o si tenemos densidad. En este caso tenemos densidad como dato, ¿no? Así que la fórmula la vamos a marcar como está aquí. Esto sería... La incógnita es calcular la presión hidrostática. Entonces, pH es igual a densidad por gravedad por altura. Continuamos. Entonces, ahora sí, sustituidos los datos, nos queda la densidad por la gravedad por la altura, nos queda de esta manera, ¿no? Entonces, ya multiplicado las tres cantidades, tenemos 4014.08. ¿Qué unidades? Kilogramos, metro en la parte de arriba, ¿no? Y abajo tenemos metro cúbico y segundo cuadrado. Y aquí tienen que salir pascales. Acuérdense que la presión se mide en pascales. Entonces, lo que acá podemos hacer es que los kilogramos, metros sobre segundos cuadrados, adivinen qué, eso es newton, ¿verdad? Entonces realmente tenemos acá newton, metro arriba y abajo metro cúbico. De tal manera que nos queda newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Porque este metro se cancela con uno de esos tres. Aquí quedan dos, ¿verdad? Entonces queda newton sobre metro cuadrado y eso se le llama pascal. Recordando que eso se le llama pascal. Por lo tanto tenemos 4014.08 pascales. Es la presión que ejerce el agua de mar en el fondo. Bien, el ejemplo número 3 dice así: la presión que ejerce un líquido en el fondo del recipiente que lo contiene es de 3081.4 pascales. Tomando en cuenta que la altura del recipiente es de 35 centímetros, ¿cuál es la densidad del líquido? ¿Y de qué líquido se trata? Muy bien, muchachos. Entonces ahora tenemos un líquido contenido en un recipiente y los datos son la altura del recipiente. Está completamente lleno de líquido, pero también sabemos la presión que ejerce el líquido en el fondo del recipiente. A eso se le llama la presión hidrostática. Recuerden que la presión hidrostática es presión de líquidos en reposo. Entonces, la presión hidrostática es 3081.4 pascales, ¿no? Eso lo dice el problema, que es la presión que ejerce el líquido acá. Entonces, hay dos preguntas: ¿cuál es la densidad del líquido? Y ¿de qué líquido se trata? ¿Qué líquido es? Así que esas dos preguntas las vamos a contestar ahorita. Fórmula, bueno, como es densidad la que buscamos, pues sí, es la misma fórmula que usamos hace rato, ¿no? La segunda que tenemos aquí. Entonces, tenemos que presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. De ahí vamos a nosotros a tener que despejar la densidad. De aquí tenemos que despejar la densidad. Es decir, esta densidad la tenemos que dejar solita, así que G y H, que están multiplicando la densidad, pues tanto G como H van a pasar de este lado, pues dividiendo, que es lo contrario a multiplicar, ¿no? Entonces pH lo dividimos entre GH y tenemos ya despejadita la densidad y listo. Muy bien, entonces tenemos la altura son 35 centímetros, ya convertido a metros, también lo voy a poner aquí directo, pues es 0.35.
dividimos entre 100 ya, para convertir a metros y tenemos 25 metros. Muy bien, entonces la fórmula nos había quedado así, de pH sobre GH, es decir, presión hidrostática entre el producto de gravedad por altura. La presión hidrostática son 3081.4 pascales y acá pues vamos a multiplicar la gravedad por altura y nos queda 3.43. Aquí metro cuadrado por, perdón, metro por metro, pues no va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Tenemos arriba pascales y abajo metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Qué unidades me tiene que dar? Si ando buscando densidad, pues me tiene que quedar kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Vamos a ver de dónde sale esto. Bueno, al dividir esos dos números me da este resultado. Ahora veamos las unidades, veamos cómo le hacemos para sacar estas unidades. Muy bien, entonces tenemos, lo voy a poner aquí, recordando que pascal es newton sobre metro cuadrado, ¿eh? A eso se le llama pascal. Lo que realmente tenemos aquí arriba, pues es newton sobre metro cuadrado. Aquí seguimos teniendo metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Dividiendo con la regla para dividir quebrados, tendríamos que el producto de los extremos va como en la parte de arriba, es decir, el numerador, sería newton segundos cuadrados. Newton segundos cuadrados. Y en la parte de abajo, pues sería metro cuadrado por metro cuadrado, sería metro cuarto. ¿Eh? Muy bien. Todavía no salen los kilogramos, pero ahorita van a salir. También recordamos que newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Eso es newton. Pero como estamos multiplicando por segundos cuadrados, pues aquí tenemos que los segundos cuadrados van a cancelarse, ¿no? Tenemos aquí la cancelación de los segundos cuadrados. Y lo que realmente nos queda es kilogramo metro arriba y abajo metro cuarto. Entonces, esta unidad de metro que está arriba se cancela con una de las cuatro que están aquí abajo, ¿verdad? Y nos queda kilogramos solamente arriba y abajo en metro cúbico, que es lo que tenemos aquí. Kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Comenzamos pues con el siguiente tema. La presión absoluta. ¿A qué se refiere la presión absoluta? Pues es la presión total. La presión total en el fondo de un recipiente el cual contiene líquido. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de un lago y aquí tenemos el ejemplo de una caldera o un tanque, ¿no? Entonces, la presión total en el fondo de recipientes abiertos, como el lago, por ejemplo, pues es la suma de dos presiones. ¿Cuáles dos presiones? Pues la presión que ejerce el agua del lago en el fondo, ¿no? A esa presión le tenemos que sumar la presión que la atmósfera ejerce sobre el líquido, ¿no? Sobre el agua. Así que son dos presiones realmente. La presión propia del líquido más la presión que la atmósfera ejerce sobre el líquido. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber cuánta es la presión total aquí en el fondo? Pues nomás sumamos esas dos presiones, ¿no? La presión hidrostática, que es la presión del líquido, más la presión de la atmósfera sobre el líquido. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Eso ya lo vimos en los dos ejemplos anteriores. Pues multiplicando densidad por gravedad por altura, ¿verdad? O peso específico por altura. Entonces, presión absoluta en este caso, pues nos quedaría de esta manera, si lo logramos hacer directo, ¿eh? Bueno, aquí, cuando el recipiente es cerrado, pues para poder saber la presión que hay en el interior del recipiente, se requiere de un medidor, el cual le llamamos manómetro. Aquí tenemos un medidor. Generalmente se le instala este tipo de dispositivo a las calderas para medir la presión. Entonces, es un tubo en forma de U, el cual contiene líquido en su interior. Entonces, cuando se abre la válvula, la presión que hay en el tanque hace que salga, o sea, presión hacia afuera. Esa presión hace que el líquido se desplaza sobre el tubo. Entonces aquí tenemos un desnivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión del tanque desplazó al líquido que está dentro del tubito. Cuando ya se nivela,
pues ya tenemos aquí dos presiones. La presión de la atmósfera porque el tubo este es abierto, o sea, porque la atmósfera ejerce presión hacia abajo, más la presión de esta columna líquida. Esta columna líquida, con esta columna líquida se puede calcular la presión que ejerce esta cantidad de líquido que sobresale, más la presión de la atmósfera. Entonces, la presión que ejerce esta columna líquida la registra el manómetro. Entonces, ¿cómo se calcularía la presión de esta columna líquida? Pues igual que aquí, ¿verdad? Con esto. Bueno, pero el manómetro registra esa presión. Entonces, la presión total en el interior del tanque sería la suma de la presión atmosférica más la presión de esa columna líquida, la cual registra el manómetro. Se llama presión manométrica. ¿Por qué? Porque el aparatito este se llama manómetro, ¿verdad? Manómetro. Así que nos queda la presión total en el interior, pues nos sumamos la presión manométrica, que es la presión del manómetro, más la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre la parte abierta del tubo. Y así de sencillo, ¿no? Muy bien. Nos está haciendo falta entonces la presión atmosférica, ya que interviene en el concepto de presión absoluta. Bueno, entonces, ¿pero qué es la presión atmosférica? Pues es la presión que ejerce la atmósfera. Que es la atmósfera, pues es una masa de aire que envuelve a la Tierra, ¿verdad? Entre sus elementos pues está el oxígeno en mayor cantidad en las capas más próximas a la superficie, ¿no? Entonces, pero también tiene algunos otros gases, como el ozono, digamos, en las capas más posteriores, y partículas de polvo también dispersas en ese aire. Total que ese aire, el aire pues es algo que tiene masa, y al tener masa tiene peso, y si tiene peso pues ejerce presión, ¿verdad? Ahora aquí les presento un experimento sencillo que hizo Torricelli para deducir el valor de la presión atmosférica. Él tomó un recipiente con mercurio contenido, recordando que mercurio pues se representa como Hg, es el símbolo de mercurio, ¿verdad? Entonces tenía mercurio y introdujo un tubo cerrado de un extremo y abierto del otro. Entonces la parte abierta la sumergió en el mercurio y observó que el mercurio empezó a subir a través del tubito, ¿no? Y empezó a subir hasta que llegó un punto en que ya no subió más. Él midió esa altura y deduce que son 76 centímetros. A los 76 centímetros ahí se detiene el movimiento del mercurio. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace, qué fuerza hace que el mercurio suba? Pues la misma presión atmosférica. Acuérdense que la atmósfera ejerce presión en todas direcciones. Entonces, por todo el exterior del recipiente, la atmósfera está ejerciendo presión. Y pues al sentirse la presión en la superficie libre del líquido, esto hace que al encontrar una salida aquí abajo empiece a subir. Bueno, entonces aquí tenemos que esta columna líquida que sobresale de aquí del nivel, pues está haciendo presión hacia abajo, ¿verdad? Entonces esta presión hidrostática de estos 76 centímetros de mercurio se equilibra ¿con qué? Con la presión que lo está haciendo subir, que es la presión de la atmósfera, es lo que lo hace subir. Así que aquí tenemos dos presiones. Entonces la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática de estos 76 centímetros de mercurio. A esa conclusión llega, o sea, ahí se equilibran, ¿verdad? Esas dos presiones. Entonces ya es muy fácil saber cuánto vale la presión atmosférica. ¿Cómo? Pues calculando la presión hidrostática de estos 76 centímetros de mercurio. La fórmula pues ya la hemos visto, ¿verdad? Es esta la fórmula. Y entonces aquí tenemos los datos, son 0.76 metros para manejar los metros. Tenemos la densidad de mercurio, que son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Y la G, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Muy bien, entonces vamos a calcular la presión hidrostática de estos 76 centímetros de mercurio. Datos, aquí los tenemos, la altura, la densidad del mercurio y la G. Baseados en la fórmula nos queda de esta manera, ¿verdad?
¿Cuánto nos da? 101.292.8. ¿Qué unidades? Kilogramos, metro, metro arriba y metro cúbico y segundo cuadrado abajo. Aquí encierro los newtons y realmente es newton metro arriba y metro cúbico abajo. Nos queda newton sobre metro cuadrado, eso es pascal. Eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto en algún otro ejercicio. Entonces, tenemos esa cantidad de pascales. Ya resumiendo decimos, la presión atmosférica equivale a la presión que ejercen 76 centímetros de mercurio. Esto se toma como unidad de medida de presión. Y en milímetros pues serían 760, pero en pascales es 101.292.8 pascales. También a eso se le llama una atmósfera. O sea, la presión atmosférica es una atmósfera. También se toma como unidad de medida de presión la atmósfera. Es decir, la presión atmosférica se toma como unidad de medida y se llama atmósfera. Si los pascales los transformamos en kilogramos fuerza, sería 1.03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es bastante la presión que la atmósfera ejerce sobre nosotros, ¿verdad? No la sentimos porque estamos acostumbrados a ella. Así como los peces están acostumbrados a la presión hidrostática donde se encuentran en las profundidades del mar, igual nosotros lo sentimos, somos seres que andamos desplazándonos o nadando sobre un mar de aire, ¿no? Entonces esa es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los cuerpos que se encuentran en la superficie, ¿no? Muy bien, ejemplo número 4. Un lago de agua dulce, cuya densidad son 1000 kilogramos por metro cúbico, tiene una profundidad de 45 metros. ¿Cuál es la presión absoluta o presión total en el fondo del lago? Esa es la pregunta. Bien, entonces, pues esto entra dentro del caso de recipientes abiertos, ¿verdad? El lago pues es un recipiente abierto, así que aquí tenemos las fórmulas de presión absoluta para recipientes abiertos y esta fórmula para recipientes cerrados. Aquí, entonces vamos a tomar una de esas fórmulas, pero consideremos los datos. Tenemos una altura de 45 metros, es la profundidad, el fondo se encuentra a 45 metros de la superficie y tenemos la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la presión total o presión absoluta en el fondo? Mi pregunta es, ¿cuál es la presión absoluta? ¿Qué fórmula de las tres voy a tomar? Pues es como está la del medio, ¿verdad? Que es la que contiene la densidad. Así que vamos a tener presión absoluta es igual a densidad por gravedad por altura más la presión atmosférica. El dato de presión atmosférica que vamos a tomar es el que está en pascales, que es 101.292.8 pascales.